Gracias amigos por seguir con nosotros en este encuentro con la ciencia. Estamos con Jorge Seminario, ingeniero electrónico, que, ingresó en la UNI en el año 71, salió en el 75, trabajó en el IPEN, estuvo en la televisión como electrónico nacional, televisión nacional. Se fue a Estados Unidos a hacer una serie de estudios que lo hemos dicho ya en anteriores oportunidades. Lo que queríamos conversar ahora con él es un poco en el marco de la electrónica, que he podido escuchar, Jorge, que todo se está miniaturizando y tú estás trabajando justamente en ese campo. Sí. ¿Hasta dónde se puede miniaturizar? Porque de todas maneras, tú sabes, la física tiene sus límites también, ¿no? Sí, así es. Y buenos días a todos y muchas gracias, Modesto, por esta oportunidad. Y también te agradezco por todo lo que haces por la ciencia y tecnología en el Perú. Espero que seas escuchado, pues, y que se implementen muchas de tus sugerencias. Lo que ustedes dicen, ¿no? Somos simplemente transmisores de lo que ustedes piensan. Ya. Sí, en cuanto a la electrónica, que como ya nuestro colega doctor Morán nos dijo, ha ido desde la milielectrónica, microelectrónica y ahora en la nanoelectrónica, ¿no? En nanoelectrónica, pues como tú lo dices, hay un problema con los materiales. El silicio, que es el material estrella, ¿no?, de la microelectrónica. Ahora hay ciertos problemas con esas tecnologías si queremos hacer, por ejemplo, microprocesadores más rápidos, porque básicamente lo que se hacía normalmente era reducir el tamaño de los dispositivos en un circuito integrado y así se tenía dispositivos más rápidos. Es una aproximación, una explicación muy rápida, pero más o menos ese era el principio. Llega un momento, como tú lo dijiste en otras ocasiones, hay el efecto túnel, donde los electrones no quieren estar en un lugar cuando uno quiere que no se muevan, ¿no? Porque en la electrónica todo es digital, o se mueven o no se mueven. Y cuando uno quiere que no se muevan, a veces se escapan, ¿no?, por el famoso efecto túnel, donde aun cuando no tienen la energía necesaria para cruzar una barrera, lo hacen, ¿no? Que sería bueno explicar así en términos muy simples, amigos. El efecto túnel es una cosa increíble, que estamos acá en esta cabina cerrados, no podemos salir, pero de vez en cuando alguien, una propiedad de la mecánica cuántica, alguno de nosotros sale a través de la pared. Eso ocurre, claro, raro, y claro, en computación eso es trágico. Claro, conforme más grande es el sistema, esa probabilidad disminuye tanto que prácticamente no ocurre. Por eso es que no nos salimos de acá. Claro, pero si vamos al tamaño de electrones, por ejemplo, esa probabilidad ya es algo alta, puede llegar a 10-20%, ¿no? Entonces, bajo esa situación, como también lo indicó el doctor Morán, tenemos que buscar otros materiales, por ejemplo, y podemos obtener ayuda ya de la química orgánica, por ejemplo, o de la biología. La biología ha preparado moléculas, no se sabe cómo, pero existen moléculas, por ejemplo, y hace pocos años descubrimos de que hay ciertas moléculas biológicas que actúan como un diodo electrónico, o sea, que permiten electrones ir en una dirección y no en la otra. Y básicamente estas moléculas pueden ser las que controlan eventos unitarios, eventos elementales, por ejemplo, como la catálisis en ciertos puntos de una proteína. Bueno, entonces estamos aprendiendo. De ahí nació la nanotecnología, porque la electrónica por sí sola no podría ir avanzando tanto si no hubiese obtenido la ayuda de otras disciplinas, como por ejemplo la biología, la química, donde hemos aprendido algo más de cómo manejar los materiales. Así pues, de que esto es algo muy importante, es algo que, si bien es cierto, empezó en la época de Bill Clinton, cuando dio esta iniciativa de la nanotecnología.
aún tenemos chance de entrar a este tren de la nanotecnología si nos dedicamos a hacer las cosas correctamente, ¿no? Empezar con una infraestructura humana. Lo más importante en cualquier país desarrollado es la infraestructura humana. No importa qué equipo tienes, si no tienes la infraestructura humana, no puedes avanzar. Ese tema lo veremos en la segunda media hora, en una conversación que vamos a tener con Antonio Morán sobre cuál es la estrategia para impulsar al Perú a una etapa de desarrollo tecnológico. En Estados Unidos, si tú, por lo que has visto, ¿cuál es, digamos, el producto estrella debido a esta ultraminiaturización de la electrónica? Bueno, en cuanto que no hubiera sido posible producir sin la tecnología actual. Bueno, el producto cumbre de la electrónica es la fabricación, especialmente de microprocesadores. Esa habilidad, como tú preguntaste, cuántos bits puedes colocar en un centímetro cuadrado, ¿no? Esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Es más o menos en un centímetro cuadrado puedes colocar 100.000 transistores, ¿no? Es una cantidad tremenda. Pero si vamos a ver el tamaño de cada transistor, todavía te das cuenta que cada transistor más o menos mide 0.6 micrómetros. O sea que para todavía estamos en la microelectrónica. Claro, 0.6, bueno. Entonces todavía hay tremendo rango de distancias que se puede reducir, de longitudes, ¿no? Que se pueden escalar hacia abajo, ¿no? Para poder llegar a sistemas pues donde puedes tener millones de veces más, ¿no? De lo que ahora se puede tener en un centímetro cuadrado. El problema fundamental, y que todavía lo tenemos, de ahí de que no se hable todavía de una nanoelectrónica. No hay nano real, ¿no? Ya hay, porque estamos más o menos en el tamaño mínimo que se puede fabricar. El tamaño mínimo que se puede fabricar en un microprocesador es 20 nanómetros. Ajá. Bueno. Que es una parte del transistor, ¿no? Lo que se llama el canal. El transistor es mucho más grande, pero el tamaño más pequeño que es necesario fabricar en detalle, ¿no? Detallar en un pedazo de silicio es lo que se llama el canal, por donde casualmente van los electrones de una fuente a un drenador. Y el canal es el que los controla. Ese es el problema crítico. Ahora, como no hay una herramienta de fabricación, y eso es donde científicos peruanos pueden lanzar ideas y desarrollar algo, especialmente computacionalmente, porque la única forma de diseñar algo en estos momentos es computacionalmente, luego llevarlo a práctica, ¿no? Es esa técnica de fabricación lo que está impidiendo de que la electrónica avance más y más. Yo no sé si se dan cuenta ustedes que cada vez hacemos computadoras más poderosas, pero son computadoras paralelas. Donde cierto. Hay un montón de computadoras que se ponen a trabajar juntas. Juntas, sí, pero cada una tiene una velocidad límite, más o menos está en el orden de la frecuencia de 3 gigahertz, ¿no? Es 3.000 millones de ciclos por segundo, ese es el número de ciclos con que pueden avanzar. Y es bien difícil llegar a menos porque ocurre de que la disipación de calor es proporcional a esa frecuencia, más disipación de calor, más difícil sacar el calor del microprocesador, donde llega a temperaturas de 100 grados centígrados, por ejemplo. Es como un foco incandescente que está ardiendo, ¿no? Entonces, eso hay que sacarlo rápidamente. Aún una laptop o cualquier computadora, el 90% del espacio es enfriamiento, ¿no? Ventiladores, metales que disipen el calor fuera del microprocesador. Y el microprocesador es básicamente una pastilla de 1 pulgada cuadrada, ¿no? Es la que hace todo el proceso. Increíble. Ahora, ¿no? La gente siempre me pregunta, y no lo llego a explicar de forma convincente, ¿cómo es que se puede hacer esta escultura a nivel de micros? O sea, uno puede hablar de un pincel, hace su pequeño huequito, su pequeño cuadradito, pero
hacer esas Claro. figuritas del tamaño de una micra Claro. o décimas de micra, ¿cómo es posible? Y hacer 500 millones de ellas, ¿no? Es como hacer un plano de casas con 500 millones de casas. ¿Cómo es posible eso, Jorge? Imagínate, ¿no? De ahí de que la inversión para hacer una fábrica de microprocesadores, de circuitos integrados, lo que le llaman un foundry normalmente, cuesta billones de dólares. Miles de millones de dólares. Y si tú quieres hacer un nuevo microprocesador, la inversión es tremenda, pero uno no se explica por qué los computadores son cada vez más baratos. Porque la masa de Claro, computadores. es que los ordenan por miles de millones. Pero ¿no? imagínate que tú hagas un computador y no tenga cliente, ahí sí que te vas a la ruina. Claro. Entonces, como te digo, el éxito de la microelectrónica actualmente se debe a que existe una herramienta de fabricación. Todo lo demás queda secundario. Por ejemplo, lo que tú preguntas, cómo hacer algo tan pequeño, es bueno, hacer un plano bien grande primero y luego irlo reduciendo en tamaño, hacer luego una máscara, o sea, una plantilla que deje pasar luz por donde quieres que se haga el tallado. Y que no pase, se reduzca un ¿no? poco. Entonces, esa luz hace reaccionar ciertas moléculas que pones en la superficie del semiconductor, entonces haces que ciertas partes queden expuestas a un ácido o lo que sea después que hace el tallado. Exactamente, porque hay reacciones químicas, claro, ¿no? Claro. Por ejemplo, Ajá. una cámara fotográfica antigua es un poco eso, ¿no? Ahí ¿no? viene luz de diverso color, tiene diversa reacción química y se da pues la imagen, Claro, ¿no? Esto es exactamente lo mismo, solo que ahora los reactantes son más fuertes, que son capaces de hacer tallados, hacer de que ciertas impurezas o dopados, como se dice en la nomenclatura del silicio, puedan ingresar y expandirse y difundir en el semiconductor, ¿no? Y así creas las famosas regiones tipo P o tipo N, positivo y negativo, ¿no? Que te permiten, esa combinación de regiones tipo P y tipo N, te permiten crear los dispositivos electrónicos. En nuestro taller de ciencia para niños, Jorge, precisamente enseñamos la electrónica digital primero, la analógica digital luego. Y efectivamente ellos tienen que hacer circuitos, ¿no es cierto? Claro. Que tiene pues un montón de dispositivos finalmente cuando quieres hacer algo complejo. Pero los niños ya saben qué significa un circuito para hacer determinada tarea. Claro. Y luego viene la parte de la miniaturización. Pero tú no puedes hacer miniaturización si no comprendes toda esa complejidad. Uh-huh. Y bueno, de ahí de que sea bien difícil sacar un procesador revolucionario, porque todas son mejoras del anterior. Claro. ¿No? Los hacemos más pequeños, ponemos nuevas partes, pero no te sales del esquema global de todos los Intel, por ejemplo, siguen una línea, ¿no? O sea, la electrónica es la misma. Prácticamente la misma. Lo que necesitamos, ¿no?, es como hacerla pequeñita. Claro, hacerla más pequeña y ahí poner ha tenido mucho más, el éxito de los coreanos, japoneses, norteamericanos y alemanes. Bueno, amigos, ustedes pueden ingresar con sus niños a este mundo, como les digo, en el semillero científico. Ahí aprenden la electrónica a todos los niveles, hasta la robótica. Y infórmense pues en cienciaperú.org. Nosotros regresamos.